El caso, que llegó a conocimiento de la policía de Portland, Oregón, en 1989, se ha considerado durante mucho tiempo uno de los más controvertidos en la práctica del departamento. Comenzó con una llamada a un apartamento privado en un edificio residencial al noreste de la ciudad. Allí se encontró el cuerpo de un hombre, Joseph Martin, de 34 años, junto con una mujer que se presentó como su psicoterapeuta, la doctora Carolyn Rose, de 42 años. A primera vista, todo apuntaba a un conflicto doméstico. Sin embargo, durante la investigación, se reveló que existía una relación íntima de larga duración entre el fallecido y su terapeuta, que comenzó durante las sesiones oficiales. La ética médica y las leyes estatales prohibían categóricamente tal cosa, pero la realidad resultó ser mucho más compleja. Durante los meses siguientes, los investigadores reconstruyeron los hechos, desde el primer encuentro de Martin con Rose en una clínica de salud mental hasta la noche del asesinato. Mientras tanto, comisiones profesionales, abogados y medios de comunicación se involucraron, convirtiéndolo en uno de los casos más comentados de finales de los 80 en el noroeste. Según los registros oficiales, Joseph Martin buscó ayuda psiquiátrica por primera vez en octubre de 1987. Trabajaba en un taller mecánico, vivía solo y sufría de depresión crónica, con insomnio e irritabilidad ocasional. Su historial médico, obtenido por los investigadores, mostraba que había buscado ayuda psiquiátrica previamente, pero que el tratamiento no había dado resultados consistentes. Una derivación de un hospital local lo llevó a ser atendido por la doctora Carolyn Rose, quien contaba con 15 años de experiencia en psicología clínica. La primera entrevista, a juzgar por los protocolos, transcurrió según lo previsto. El médico registró las quejas de la paciente, elaboró un plan de tratamiento, recomendó sesiones semanales y le recetó tranquilizantes suaves. No se registraron desviaciones en su comportamiento en esta etapa. Sin embargo, después de unas semanas, Martin comenzó a visitar la consulta de Rose con más frecuencia de lo previsto. El registro de visitas muestra que, entre noviembre y diciembre de 1987, la visitó 14 veces, incluso fuera del horario laboral. Al ser interrogada posteriormente, Rose explicó que la paciente se encontraba en un estado de crisis y necesitaba apoyo adicional. En enero de 1988 surgieron las primeras pruebas de que la comunicación trascendía el proceso terapéutico. Una enfermera de la clínica, que testificó bajo juramento, afirmó haber visto a Martin y a Rose en un café cercano a la clínica, aunque su encuentro tuvo lugar fuera de las sesiones y no quedó registrado en el horario. Otro empleado declaró que se comunicaban en los pasillos de la clínica sobre asuntos personales, lo cual contravenía los protocolos de conducta profesional. Para la primavera de 1988, según el expediente, la relación entre ellos se había vuelto íntima. No hubo testigos directos de su intimidad, pero en la correspondencia incautada en el apartamento de Martin, los investigadores encontraron varias cartas firmadas con las iniciales CR, que contenían frases que no dejaban lugar a dudas sobre una relación sexual. El psicólogo reconoció la correspondencia, pero negó que la relación fuera física en ese momento. Sin embargo, el contenido de las cartas y el testimonio de Martin, registrado en su diario, indicaban lo contrario. En julio de 1988, Martin pasó a terapia privada con Rose, poniendo fin oficialmente a sus visitas a la clínica. En su explicación, afirmó que lo hacía para pasar más tiempo con el paciente. Las sesiones se pagaban ahora en efectivo y no se presentaba ningún documento oficial. Los investigadores descubrieron posteriormente que las reuniones a menudo no se celebraban en la oficina, sino en su apartamento en la zona este de Portland. A finales de año, Martin empezó a expresar a sus conocidos que su relación con Rose era especial y que ella supuestamente estaba dispuesta a dejar a su marido por él. Durante la investigación, se demostró que esto era falso
pero tales declaraciones demostraron que el paciente ya no percibía la relación como profesional, sino como romántica. Algunos amigos de Martin afirmaron que se ponía celoso y desconfiaba si ella no respondía a sus llamadas. Este contexto emocional se convirtió posteriormente en uno de los factores clave del trágico desenlace. Según los investigadores, fue durante este periodo, entre noviembre de 1988 y enero de 1989, que su relación derivó en actividad sexual abierta, en clara violación de la ley estatal y los estándares profesionales de la Asociación Americana de Psicología. A pesar de ello, ni Rose ni Martin tomaron medidas para poner fin al contacto. De hecho, en febrero de 1989, él se mudó a un barrio a pocas cuadras de su casa, lo que incrementó aún más la frecuencia de sus encuentros. Los investigadores observaron posteriormente que, en esta etapa, ya presentaban todos los indicios de una relación codependiente y destructiva: límites profesionales y personales indefinidos, inestabilidad emocional, falta de sesiones documentadas y conflictos por celos. Todo esto se convirtió en un presagio de los acontecimientos que pronto desembocaron en el asesinato. Desde principios de 1989, la situación en torno a Joseph Martin y Carolyn Rose se volvió cada vez más compleja. Ella seguía siendo su psicóloga formal, aunque no había pruebas de que se estuviera llevando a cabo terapia en el sentido tradicional. Sus reuniones tuvieron lugar en diversos lugares, desde su apartamento y habitaciones de hotel hasta zonas apartadas a las afueras de la ciudad. Los registros telefónicos, posteriormente incluidos en el expediente, mostraban decenas de llamadas entre ellos, algunas realizadas a altas horas de la noche. Al mismo tiempo, Martin comenzó a mostrar signos de una fuerte dependencia emocional. Llamaba a Rose varias veces al día, a veces acudiendo a su casa sin avisar. Los vecinos de la mujer dijeron durante los interrogatorios que lo vieron de pie en la puerta de su casa o aparcado en su coche cerca. En varias ocasiones, permaneció allí durante horas. Al mismo tiempo, Rose no tomó medidas para romper el contacto por completo. Al contrario, de algunas de sus cartas se desprendía que apoyaba su afecto, aunque ella misma mantenía la distancia en ciertos momentos. La situación se complicó por los antecedentes personales de Rose. A principios de marzo, solicitó el divorcio de su esposo, con quien llevaba más de 20 años casado. Según ella, la decisión se debió a un enfriamiento prolongado de la relación, pero los abogados de su esposo afirmaron que la demanda mencionaba la existencia de otra relación. Al mismo tiempo, la propia Rose negó categóricamente ante el tribunal que se refiriera a Martin, llamándolo un paciente, no un compañero. Sin embargo, en conversaciones privadas con una amiga, cuyo testimonio fue grabado, admitió que no podía terminar por completo su relación con él. En marzo y abril de 1989, comenzaron a aparecer indicios de conflicto en sus contactos. Martin se quejaba a sus conocidos de que Rose respondía cada vez con menos frecuencia a sus llamadas y se mostraba fría en las reuniones. Supuso que había encontrado a otro hombre y expresó su temor de que lo hubiera estado utilizando todo este tiempo. Las entradas del diario confiscadas tras su muerte contenían frases que indicaban una creciente desconfianza y celos. Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre las violaciones éticas de Rose en su círculo profesional. En abril, un excompañero de la clínica donde se conocieron denunció ante la Junta de Licencias sospechas sobre su relación con un paciente. Esto desencadenó una investigación interna, de la que Rose se enteró a finales de mayo. Según ella, la noticia la dejó con una fuerte ansiedad y la necesidad de distanciarse de Martin para minimizar el impacto. Sin embargo, la drástica reducción del contacto solo aumentó su ansiedad. Los meses de verano de 1989 estuvieron marcados por una serie de altibajos dramáticos en su relación. Pasaban días sin hablarse y luego se veían a diario. A veces, sus citas terminaban en discusiones, seguidas de reconciliaciones.
La policía estableció posteriormente que el 14 de julio tuvieron un fuerte conflicto en un hotel, donde llamaron al personal debido al ruido y los gritos. El incidente no se registró como delito, pero los testigos confirmaron que ambos parecían extremadamente agitados. En agosto, Martin le dijo a un conocido que pretendía sacar a la luz la verdad si Rose no dejaba de jugar con él. No está claro a qué se refería exactamente, si a revelar su relación o a algo más. Sin embargo, pocas semanas después, la relación entre ellos finalmente entró en una fase de confrontación abierta, lo que, según los investigadores, se convirtió en un presagio directo de la trágica noche. Septiembre de 1989 marcó un punto de inflexión en la relación entre Joseph Martin y Carolyn Rose. Según la investigación, fue durante este periodo que la situación pasó de ser emocionalmente inestable a crítica. Martin intentaba controlar cada vez más su horario y sus movimientos. Llamaba a su casa, a su oficina e incluso a la escuela donde trabajaba su hermana menor, intentando averiguar dónde estaba Rose. Los registros telefónicos proporcionados por la operadora mostraban que algunos días la llamaba hasta 25 veces. Al mismo tiempo, la presión sobre Rose por parte de la Junta de Licencias aumentaba. A principios de septiembre, recibió una notificación formal de una audiencia disciplinaria por una posible relación sexual con un paciente. Esto significaba que, de confirmarse las acusaciones, podría perder su derecho a ejercer la profesión y, en consecuencia, su carrera. Según un colega entrevistado por la policía, Rose estaba devastada y admitió en una conversación: «He ido demasiado lejos y ahora tengo que pagar un precio». Según sus amigos, Martin estaba al tanto de la investigación y la utilizó como argumento para presionar. Afirmó que no se quedaría callado si ella interrumpía por completo el contacto con él. Algunos conocidos de Martin declararon posteriormente que él había hablado de la posibilidad de contactar con la prensa o incluso con la policía para sacar a la luz todo. Al mismo tiempo, era evidente que no se dio cuenta de que esto también podría ponerlo bajo investigación por participar en una violación de las normas profesionales. A mediados de septiembre, los conflictos entre ellos se habían vuelto constantes. Varios testigos afirmaron haber visto a Martin cerca de la casa de Rose cuando ella regresaba del trabajo, y que intentó averiguarlo a través de los vecinos que habían ido a verla. Un día, incluso la siguió en coche hasta el supermercado, donde, según la cajera, tuvieron una fuerte discusión justo en la entrada. Este episodio quedó registrado en el informe policial como un conflicto verbal, pero nadie presentó denuncia. Una semana antes del asesinato, Martin comenzó a planear una conversación que lo decidiría todo. Según sus notas, no dio detalles específicos, pero señaló que tenía la intención de reunirse con ella por la noche, cuando no hubiera nadie en casa. Durante ese mismo periodo, Rose compró una cerradura nueva para la puerta de su casa, lo que los investigadores interpretaron posteriormente como un intento de restringir su acceso. 2 días antes de la tragedia, Martin alquiló una habitación en un motel barato a las afueras de la ciudad. Entre sus pertenencias, halladas posteriormente en la habitación, había varios sobres con cartas dirigidas a Rose, pero nunca entregadas. En ellas la acusaba de traición y de que supuestamente lo utilizaba como experimento para su práctica. La noche anterior al asesinato, intentó llamarla 11 veces durante 3 horas. La última llamada se registró a las 22:47. Rose afirmó en su testimonio que no contestó el teléfono porque quería evitar otro conflicto. La investigación estableció posteriormente que, la noche del crimen, Martin salió del motel alrededor de la medianoche y se dirigió a su casa. Las cámaras de vigilancia de la gasolinera grabaron su coche a las 00:32. Lo que sucedió después solo se conoce por pruebas indirectas, pero fue esa noche la que marcó el final de su historia y el inicio de un caso penal que posteriormente recibió amplia atención pública. Según los investigadores, la noche del 23 al 24 de septiembre de 1989
comenzó para Joseph Martin con un paseo sin rumbo por la ciudad. Las cámaras de vigilancia y las declaraciones de testigos permitieron reconstruir su ruta casi minuto a minuto. Tras salir de un motel alrededor de la medianoche, se detuvo en una gasolinera, donde compró una botella de whisky y un paquete de cigarrillos. El cajero informó que Martin parecía tenso pero sereno y apenas hablaba. Aproximadamente a las 00:50, su coche fue avistado cerca de la casa de Carolyn Rose. La zona se estaba limpiando por la noche y uno de los trabajadores informó haber visto al hombre aparcar su coche a la sombra antes de caminar hacia la cuadra. Rose afirmó que estaba dormida y no lo oyó entrar en su propiedad, pero los investigadores determinaron posteriormente que la puerta de la cerca no estaba cerrada con llave. A la 1:15 am, los vecinos de Rose oyeron fuertes golpes y voces abruptas. Uno de ellos miró por la ventana y vio a dos personas en el porche. Dijo que el hombre claramente exigía que lo dejaran entrar y que la mujer intentaba alejarse. El testigo no llamó a la policía, creyendo que se trataba de una disputa familiar. Según la reconstrucción de los hechos, Martin acabó dentro de la casa. No se ha determinado con exactitud la hora ni el modo de entrada. La propia Rose afirmó que abrió la puerta para evitar el ruido y no despertar a los vecinos. Ya en el pasillo, comenzó una discusión entre ellos, que terminó en gritos. A la 1:28 sonó el teléfono fijo de la casa. El compañero de Rose llamaba, pero nadie contestó. Los minutos posteriores siguen siendo clave para la acusación. Un informe forense situó la muerte de Martin entre la 1:30 y la 1:40 am. Su cuerpo fue encontrado posteriormente en el suelo de la sala, con signos de estrangulamiento. Rose alegó que actuó en defensa propia, alegando que Martin la agarró por el cuello y la empujó, tras lo cual ella se resistió instintivamente. Sin embargo, los peritos forenses observaron varias inconsistencias. En primer lugar, prácticamente no había señales de forcejeo en la habitación. Los muebles permanecieron en su lugar y los objetos no fueron derribados. En segundo lugar, había signos de compresión del cuello en el cuerpo de Martin, consistentes con una inmovilización prolongada más que con una reacción instantánea. Tras su muerte, según los investigadores, Rose permaneció en la casa durante aproximadamente media hora sin intentar llamar a una ambulancia ni a la policía. Durante este tiempo, los peritos determinaron que limpió algunas superficies donde podrían haber quedado huellas dactilares y se cambió de ropa. Solo a las 02:12 llamó al 911 para informar que el paciente había sido agredido y que no mostraba señales de vida. La patrulla llegó al lugar 8 minutos después. Los agentes encontraron a Rose en un estado de extrema angustia emocional, pero hablaba con claridad y sus respuestas eran consistentes. No presentaba lesiones visibles en los brazos ni en la cara, salvo un ligero enrojecimiento en el cuello que atribuyó al intento de estrangulación de Martin. Inicialmente, la policía se inclinó a creer que se trató de defensa propia, pero por la mañana, tras el examen de la escena del crimen por peritos forenses, esta versión comenzó a generar dudas. El informe contiene una nota: inconsistencia entre el testimonio y la situación física. A partir de ese momento, el caso dejó de considerarse un caso evidente de defensa y pasó a la categoría de investigación criminal con sospecha de homicidio premeditado. La mañana del 24 de septiembre de 1989 comenzó para Carolyn Rose con su primer interrogatorio formal en la comisaría. Técnicamente era testigo, pero los investigadores ya estaban grabando cada detalle de su comportamiento. La grabación de la entrevista mostró que habló con voz tranquila y uniforme. Evitó las pausas y apenas empleó palabras cargadas de emoción. Describió los sucesos de la noche con detalle, pero en momentos clave, el momento del contacto físico y las circunstancias de la muerte de Martin, su testimonio se volvió impreciso. Al mismo tiempo, comenzó un interrogatorio paralelo a los testigos. Un vecino que los vio discutiendo en el porche dijo que el hombre no parecía agresivo, sino que intentaba acercarse a ellos.
Otro vecino informó haber visto una tenue luz en la sala alrededor de la 1:40 am, la sombra de una mujer inmóvil en el centro de la habitación. Estos relatos contradecían la versión de Rose de una lucha caótica. El equipo forense continuó observando inconsistencias. Las manos de Rose no mostraban signos de forcejeo, pero las muñecas de Martin presentaban claras marcas de inmovilización. El informe también indicó que sus vías respiratorias estaban libres de residuos, un hallazgo común en defensa propia con objetos improvisados. Esto reforzó la sospecha de que el estrangulamiento había sido prolongado y controlado. Teno, el investigador del condado, decidió cambiar el estatus procesal de Rose a sospechoso. No se anunció oficialmente para evitar filtraciones a la prensa, pero los documentos internos ya contenían la anotación posible homicidio intencional. Al día siguiente, los medios de comunicación de la ciudad informaron sobre la muerte del hombre como resultado de un conflicto con un psicoterapeuta. Los periodistas comenzaron a plantear el tema de las relaciones íntimas entre médicos y pacientes, y algunas fuentes insinuaron la existencia de una relación a largo plazo entre Rose y Martin. Esto provocó una gran indignación pública. En ese momento, la investigación se encontraba en una situación difícil. Por un lado, se contaba con una versión de defensa propia, respaldada en parte por el hecho de que Martin había entrado en la casa de noche. Por otro, los datos técnicos y las declaraciones de los testigos apuntaban a la posibilidad de acciones deliberadas por parte de Rose. Fue este equilibrio de contradicciones lo que determinó el rumbo de la investigación, que pronto se convirtió en un caso judicial de gran repercusión. El caso de Carolyn Rose y Joseph Martin fue uno en el que los límites entre las relaciones personales y profesionales se difuminaron hasta el punto de ser indistinguibles. La investigación nunca logró establecer una versión única e indiscutible de los hechos de esa noche. La defensa insistió en defensa propia, mientras que la fiscalía señaló indicios de premeditación. El juicio duró más de un año, acompañado de un intenso interés mediático y de debates sobre las normas éticas en psicoterapia. El caso expuso problemas sistémicos, la falta de un control estricto sobre la práctica privada, la vulnerabilidad de los pacientes en situaciones de dependencia emocional y la dificultad de investigar casos en los que las partes involucradas han mantenido un contacto personal prolongado. A pesar de la conclusión formal del juicio, muchas preguntas quedaron sin respuesta y el caso en sí mismo ha estado presente durante mucho tiempo en debates profesionales y públicos como ejemplo de lo que puede ocurrir cuando se violan los límites entre terapeuta y paciente.